Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Les agradezco mucho a todos por estar acá con nosotros. Este es un nuevo espacio de Creative Talks con App Ideas Agency. Vamos a darle la bienvenida a Ana. Vamos a invitarla, regálenme un segundito. Aquí ya está, un segundo, vamos a invitarla para que nos acompañe. Y Hola, Hola, no te escucho. ahí me escuchas. Sí, ahí ya te escucho. Listo. Es posible que no me hayan escuchado los primeros minutitos. Ok. Entonces, bueno, recapitulando, pues les estaba contando que hoy vamos a tomar un tema bastante interesante que está como en bastante auge en este momento, en todo el mundo realmente, pero más en aquellos países en los que iOS es demasiado importante. Así que bueno, ya dije la palabra clave, así que seguramente ya todos saben de qué se trata. Entonces, pues nada, yo creo que toca entrar en materia, darle la bienvenida pues a todas las personas que nos acompañan desde Estados Unidos, desde Latinoamérica, desde las diferentes zonas en las que tenemos influencia con nuestros clientes y pues creo que es un tema chévere, así que empecemos a desarrollarlo. Ana, cuéntanos un poquito. Dale, súper. Sí, mira, esto es un tema súper interesante porque iOS, bueno, Apple nos anunció que iba a haber una nueva actualización llamada iOS 14 o iOS 14, en la cual el tema de privacidad iba a ser como el eje principal de todo. ¿Qué Ujú. significa esto? Que todas las personas que tienen un iPhone o cualquier dispositivo Apple, digamos que para lo que tiene que ver con laptop no, pero lo que tiene que ver con mobile sí, básicamente puede escoger el nivel de privacidad que quiere otorgar a las aplicaciones que usa, ¿sí? Esto no solamente es para Facebook, funciona para cualquier tipo de aplicación que quieras o que estés usando y que requiera de tus datos para operar, ¿sí? Cuando se le da la posibilidad a las personas de que escojan el nivel digamos que de alcance que quieren dar de acceso a su información, esto puede generar dos cosas, o que las personas decidan no compartir nada de su información o que puedan limitarlo. ¿Qué sucede? Y para las personas que, digamos que hacen campañas en Facebook e Instagram, ¿cómo nos afecta? Digamos que cuando realizamos campañas en Facebook o en Instagram, básicamente lo que hacemos es que esos usuarios nos pueden dejar unos datos específicos dentro del app, pero también hay otros que llevamos fuera y utilizamos el pixel de Facebook para hacer la recopilación y análisis de toda esta información. ¿Qué Ujú. sucede? Que con iOS va a haber un cortocircuito en esa información porque no se va a poder sincronizar si la persona decide no compartir su información con Facebook. ¿Esto qué Correcto. va a generar? Pues como les decía, un cortocircuito. Básicamente lo que va a hacer es que no va a haber forma de tener un tracking real de lo que está pasando con esas personas a las que se le están haciendo estos anuncios. De hecho, Facebook también ha desarrollado varias cosas desde su administrador de anuncios y básicamente ahora hay una forma de hacer anuncios para todo el mundo que tenga Android y también unos anuncios específicos para usuarios iOS, donde se están adelantando un poco este tema porque básicamente dependemos de la respuesta de los usuarios. Hay usuarios que pueden querer seguir recibiendo anuncios, digamos que especializados y personalizados a sus intereses, pero hay otros que simplemente pueden decir no quiero compartir mi información y ese va a ser como el principal bloqueo que va a generar que digamos que para los anunciantes, las agencias de publicidad, los negocios y demás, sea un poco más retador este tema de generar estos anuncios y demás. Entonces, eso es como la explicación un poco de lo que contempla esta nueva actualización de iOS 14. Correcto. Sobre esto se viene hablando ya hace bastante tiempo. Prácticamente desde el año pasado estaba anunciado este tema y se iban a dar unos manejos antes, no se hicieron, bueno, dieron como una esperita. Ya oficialmente desde el mes pasado ya se hizo el lanzamiento de esta nueva actualización y a medida que vaya actualizándose pues todos los equipos, todos los dispositivos móviles de Apple, los usuarios van a tener acceso a darle stop como a todo ese tema de la privacidad o de seguirlo manteniendo. El que no tenga problema con ese asunto, pues sencillamente seguirá recibiendo toda la información y el que definitivamente decida no hacerlo, pues va a cortar
de raíz el asunto y va a dejar de tener el acceso. Entonces, esta parte es importante porque no quiere decir que todos los usuarios vayan a dejar de ver la publicidad y no vamos a tener acceso pues a esa información, sino solamente aquellas personas que decidan no darles información a Facebook, ¿sí? Entonces esto también tiene a su alrededor pues una cantidad de posiciones, de situaciones, que qué va a pasar con Facebook, qué va a pasar con mi publicidad. Facebook hizo una campaña muy fuerte al respecto y empezó pues justamente como a poner como sobre la mesa el tema de que muchos negocios locales y negocios pequeños que se alimentaban de la publicidad que hacían a través de esta red social o de estas redes sociales se iban a ver afectados. Sin embargo, pues Apple sencillamente siguió y continuó porque la política concretamente de Apple es un enfoque hacia la disminución de ese espionaje que de alguna manera se hace desde estas redes sociales a los usuarios. Y es un poco un movimiento global que habla justamente sobre el tema de la privacidad y cómo mantenemos nosotros un poquito de privacidad frente a ese mundo tecnológico que está detrás de todas estas redes sociales y aplicaciones. Así Entonces, es. digamos que ese tema es muy complejo, porque obviamente pues muchas personas están diciendo que pues Apple también lo está haciendo con el fin de beneficiarse de una manera más concreta con todo este tema de las ads, del tema de publicidad y que van a sacar algún modelo en el que puedan desarrollar ese tema para beneficiarse. Otros sencillamente dicen, bajo la postura más pura posible, que definitivamente es un tema que busca beneficiarnos a nosotros como usuarios. Todo esto definitivamente va a generar un cambio, pero creo que hay algo importante a resaltar y es que a la larga las plataformas evolucionan todo el tiempo, ¿sí? No es que este cambio sea el único que ha pasado durante los últimos años, sino que las plataformas cambian todo el tiempo, cambian, de hecho podríamos decir que todos los meses hacen cambios y una cantidad de cambios que muchos se perciben, otros no se perciben, pero lo que hacemos justamente las agencias desde adentro es desarrollar toda una estrategia alrededor de eso para poder sacar las campañas adelante, ¿sí? Obviamente Facebook desde el corazón pues de Facebook está desarrollando una cantidad de alternativas adicionales para prever eso y que de alguna manera todo salga bien y que las campañas finalmente terminen saliendo bien y ellos puedan seguir prestando ese servicio que al final es de verdad de tanto beneficio para todos. Entonces el asunto Así es es. que si bien es algo complejo, pues hemos pasado por muchas dinámicas similares en circunstancias anteriores y sencillamente el tema es que hay que ponerle pie, hay que ponerle frente al tema y hay una cantidad de cosas que igual se pueden hacer. ¿Verdad? Hay una serie de puntos que debemos tocar. Aquí vamos a mencionar algunos puntos específicos. Más allá de asustarnos es tomarlos en cuenta, empezar a trabajarlos y en función de eso empezar a desarrollar todo lo que se requiere. ¿Listo? No sé si tú quieres contarnos algo al respecto para ir entrando como en materia de este tema. Sí, básicamente con esto lo que queremos transmitir es que esto no es un ad blocker, o sea, no es como que las personas pueden hacer que no les lleguen anuncios, sino básicamente al decidir no compartir su información, esto va a resultar en que van a recibir anuncios random. Es decir, ellos literalmente al no tener el tracking del pixel de Facebook y al no compartir su información de, digamos que de navegación externa, lo que va a suceder es que van a hacer una hoja en blanco para Facebook. Entonces van a recibir anuncios de cosas que tal vez no son de su interés. Entonces, respecto a esto, lo primero que podemos recomendarles es esperar a ver qué pasa. O sea, realmente no se sabe cuántas personas lo van a aceptar, cuántas personas no. O sea, realmente aún está como muy, digamos que prematuro el tema para poder decir que va a ser algo con un impacto de X, Y, Z, ¿sí? Dos, Ujú. efectivamente es una mega tendencia. De hecho, en un anterior Creative Talk hablamos sobre el tema de las cookies, que ya no van a ser cookies en Google, sino que también van a evolucionar. Entonces, este tema de privacidad es algo que es una mega tendencia y finalmente hacia allá tenemos que ir. Eh, y tres, efectivamente hay dinámicas en las cuales lo que necesitamos es que las personas cuando están en Facebook se queden en Facebook y nos den la información que tienen desde ahí. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer. La primera y más recomendable es hacer una verificación del dominio, de tu dominio, que es algo que de Ujú. hecho Facebook a través de su administrador de anuncios recomienda a todas las cuentas. Acá hay un gran reto para las empresas que no tienen un dominio propio. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un dominio que es tutienda.shopify.com, ese dominio no es tuyo. Entonces, la única forma de hacer una validación de dominio es que ellos van a mandar un código al el dueño de ese dominio. Obviamente Shopify no va a hacer ese tipo digamos que, de confirmaciones contigo. Entonces, es importante que tengas en cuenta que el dominio que tengas, pues debe ser como
suena redundante, debe ser tuyo, debe ser tu dominio para poder hacer esta validación. Entonces, esto es un tema muy importante, sobre todo para algunas empresas que han tenido algunos websites con otro tipo de dominios de los cuales no tienen manejo o con plataformas externas en las cuales va a ser muy difícil hacer esa confirmación. Sin embargo, lo que les decimos, esto es un tema prematuro. Seguramente plataformas que prestan este tipo de servicios y que ayudan a personas que no van a pagar por un dominio a tenerlo, van a ayudar un poco a la validación de esto. Entonces, eso es algo como lo primero que se puede hacer para, digamos que, evitar interrupciones en las campañas. Correcto. Este tema suena complejo y suena como, ¿cómo así? No entiendo qué hay que hacer. Bueno, es muy sencillo en realidad. Hay que saber hacerlo, pero en realidad no es un tema pues del otro mundo. Hay que entrar al administrador de la fanpage, de la parte de los anuncios. Ahí va a haber una opción en la que se puede hacer la verificación del dominio. Pones el dominio que está relacionado con tu página, del que eres propietario, y él te va a pedir una validación directamente en el sitio web o en el servidor donde está el sitio web para poder incrustar un script o un código, ¿cierto? Donde va luego a Facebook a leer ese código, va a pasar como un análisis y va a decir, ah, sí, mire, este es el mismo dominio con el mismo código que yo puse y está en el otro lado también. Entonces lo va a hacer de una forma automática. Esto pues justamente como para tranquilizar también un poco a las personas, porque a veces pueden pensar que la verificación del dominio es un tema súper complejo que implica, o sea, Facebook tiene muchos manejos. Dentro de ellos tú puedes pedir cuentas autorizadas justamente de tu página con el nombre de tu empresa, tienes que enviar una cantidad de documentos y una cantidad de cosas para que te lo puedan verificar, pero en este caso están pidiendo están sugiriendo la verificación del dominio, que es otra cosa que es muchísimo más light y que no implica nada. Obviamente, si ustedes tienen dudas en cómo hacerlo, en cómo se maneja, nos escriben, nosotros claramente podemos ayudar y podemos guiar en ese proceso, no hay problema, lo pueden hacer por DM o a nuestro correo info@apaidias.us. Ese es uno de los puntos claves que hay que aterrizar también, porque esto lo que pasa es que está generando mucho pánico. Ya nos han escrito un par de personas que es como, ¿pero qué hago? ¿Pero entonces cómo se hace eso? No, o sea, realmente Sí. sí, hay que tenerlo como con mucho cuidado, pero también hay que tomarlo suave, porque seguramente paso a paso vamos a ir evolucionando con esto. Así es, sí, efectivamente. Lo segundo es el tema de la configuración de eventos de conversión. Entonces, digamos que para los que han hecho todo el tema o digamos que empresas que manejan internamente el tema de sus anuncios o de pronto si trabajas de la mano con una agencia o con un asesor externo, puedes estar muy relacionado no con este tema de los eventos de conversión. ¿Qué sucede? Que normalmente cuando nosotros incluimos este pixel de Facebook, tenemos muchísimos, de hecho, no estoy segura si son 20 y algo, 30 y algo, eventos de conversión que podemos tener. Son básicamente acciones que la persona hace dentro de nuestro website o dentro de nuestro e-commerce que nos permiten saber X, Y, Z de actividades o de comportamientos que tienen dentro de nuestra página web. ¿Qué sucede ahora? Ahora podemos configurar hasta un máximo de 8 y esto es súper importante porque lo que tenemos que hacer a nivel de negocio, a nivel estratégico, es analizar los datos para saber cuáles son los 8 que vamos a escoger, ¿sí? Cuando tú estás o tienes un e-commerce, obviamente los que hayan llegado hasta no sé, hasta el carrito de compras, perdón, estoy con, Tranquila, sí, no no, te preocupes. eh, a ver, perdón. Pero, perdón, hoy tengo un integrante. Bueno, vamos a ver televisión, perdón. No te Para, preocupes. sí, digamos que cuando tienes un e-commerce es fácil saber que un evento de conversión es las personas que lleguen al carrito de compras, ¿sí? O las personas que en un carrito abandonado. O bueno, hay diferentes indicadores que son un poco más fáciles, ¿sí? A nivel de otro e-commerce es bueno, los que lleguen a la info son personas que son importantes o personas que lleguen al servicio. Acá lo más importante es poder identificar cuáles son esos eventos de conversión que realmente nos pueden funcionar. Ok, perfecto. Tuvimos un acompañante más en esta versión del Kid Talks. No se estresen, es una persona que está ahí, que quiere participar, así que no te preocupes tampoco, Ana, no hay problema. Sabemos que este tema de trabajo en casa pues, nos ha traído estas situaciones, así que no hay drama con eso. Pero justamente como para reforzar un poco lo que dices, el tema de los eventos pues es un tema muy importante. Seguramente si has hecho este ejercicio de campañas de publicidad específicas, pues ya tienes un poquito más de conocimiento. Si no, si lo has manejado con una agencia, con una empresa, con una persona adicional, pues seguramente no tienes tanto conocimiento, pero esta parte de los eventos es súper importante
porque es la forma en que de alguna manera se traquean los datos de las personas, qué están haciendo y concretamente qué es lo que está pasando. Entonces, el punto es que antes, en vez de poder seleccionar casi que de una forma ilimitada, ¿cierto? Todos los eventos que se pueden manejar, hay que seleccionar muy bien seleccionados los 8 más importantes y tener como todo ese ejercicio puntualito para que puedas hacer un seguimiento correcto. ¿Sí? Entonces, digamos que antes era un poquito más relax, por decirlo de alguna forma, porque podías elegir y elegir, elegir y poner y poner y poner, y ahora es, vamos a limitarnos a 8. Entonces, el ejercicio y la invitación justamente es, siéntate con tu equipo de trabajo, haz una validación de cuáles son los más importantes por criterio justamente de prioridad y valida cuáles de ellos pueden ser los más, los que definitivamente no puedes dejar por fuera, ¿sí? Ese es un tema que justamente va a ser relevante porque les va a permitir seguir traqueando información sin perder de vista pues las necesidades justamente que tiene la campaña, cada una de las campañas, ¿sí? Hay un tema muy importante también y es todo lo relacionado a las apps, ¿sí? Antes se podía manejar las aplicaciones o asociar aplicaciones de una forma distinta a la plataforma ligada a iOS y en este punto pues ya no es tan ilimitado, por decirlo así, entonces vas a tener la posibilidad de ligar prácticamente una sola app a tu fanpage o a tu cuenta publicitaria, sin embargo eso no quiere como de forma oficial, ¿sí? Pero vas a poder hacer publicidad de varias apps dentro de esa cuenta publicitaria. Lo que pasa es que, bueno, eso tiene una configuración adicional por detrás que permite unos beneficios, por así decirlo, para poder vincular esas apps y pues poder hacer una publicidad de descarga y demás muchísimo más fácil. Ahora digamos que vas a poder vincular varias apps para poder hacer publicidad para ellas, ¿sí? Pero no vas a poder tenerlas directamente ligadas al, a los anuncios, a las campañas de anuncios que tengas, ¿sí? Hay algo adicional que es importante y esto pues justamente está ligado ya más como una configuración de la plataforma y es actualizar el SDK de Facebook para iOS, que sería para la versión 8.1 y desde esta actualización poder personalizar todos los anuncios y todo lo que tiene que ver con los usuarios ligados a iOS 14. Un segundo, vamos a retomar con Ana que ya está por acá de nuevo. Eh, Todo esto digamos que es importante. Habrá cosas, como les menciono, que ustedes pueden desarrollar por sí mismos, otras cosas que de pronto necesitarán la asistencia de alguien más, pero el objetivo de todo esto es como irlo haciendo paso a paso, porque todos estos procesos, pues o sea, lo que prevé Facebook justamente es actualizar todas las cosas necesarias para que no se sufra una cantidad de traumas en el proceso y que a la larga todo salga bien, ¿sí? Lo que se pretende justamente desde el punto de vista de Facebook es que la gente permanezca la mayor cantidad de tiempo en Facebook. Entonces, para eso Facebook ha tomado, pues a lo largo del tiempo, realmente muchísimas acciones, ¿sí? Y últimamente pues ha desarrollado muchísimas más cosas, pero por decir algunas, pues fácilmente podemos saber que Facebook es ya muy bueno en este punto para todo lo que tiene que ver con la reproducción de videos, ¿sí? Obvio. YouTube lo lleva por mucho y es como la plataforma por excelencia, pero Facebook ha desarrollado todo un tema alrededor de los videos y se ha vuelto pues también una tendencia en ese sentido, a pesar de que no sea la más fuerte. Otro tema es que tiene todo lo relacionado a compras directamente desde las mismas plataformas. Entonces puedes tener tu tienda en Facebook Shopping o en Facebook Shop y también en Instagram Shop. Entonces eso hace que la gente sencillamente se quede allí y no tenga que ir a comprar en otro sitio. Entonces el objetivo también con ese tipo de actualizaciones que viene desarrollando desde hace mucho tiempo Facebook es que tú puedas permanecer o tus clientes o tus usuarios puedan permanecer más tiempo en la plataforma de Facebook. Eso quiere decir que toda la información de Facebook es de Facebook y de alguna manera la comparte dentro de todo el algoritmo con todos los anunciantes que tiene. La complicación, como lo decían al principio, es que si tú tienes un anuncio y lo llevas a tu página web, allí es donde vas a tener menos posibilidad de traquear a las personas. Pero si la persona se mantiene en Facebook, pues la información de alguna manera no es una información tan compartida como la otra. Entonces, una sugerencia también en ese caso, como un punto a favor que se tiene que tener en cuenta, es si tienes una tienda y vendes productos tangibles, pues sencillamente haz todo el proceso de montar una tienda en Facebook o en Instagram para que los clientes puedan hacer todo el proceso de compra por allí, de pagarte por allí y que tú puedas traquear todas esas situaciones que están pasando allí, ¿sí? Asimismo, pues obviamente está todo lo relacionado a conversaciones por los canales que tiene habilitado también Facebook. Entonces, si antes tú buscabas que fueran a tu sitio web para, por ejemplo, hablar por un chat que tenías instalado allí,
o algo por el estilo, pues no lo saques de la plataforma, habla con ellos en Facebook y empieza a educarlos para que ellos hablen contigo a través de esa plataforma. Por lo mismo, porque Facebook, ¿qué es lo que hace? Pues va llevando el registro, mira, esta persona, hablamos con esta persona, hablamos con esta persona, y la va marcando de la misma manera que lo estaba haciendo antes, sin tener la necesidad de traquear otra página y de analizar otra información que de pronto va a ser mucho más compleja. Entonces, fíjense que hay muchas opciones para seguir moviendo toda la dinámica, lo único es que hay que optimizar ciertas cosas para que no se siga manejando diferente. Eso digamos que va a ayudar mucho pues en el sentido justamente en que va a fortalecer toda la dinámica de comunicación y demás. Otro tema, si vas a hacer, por ejemplo, un evento donde necesitas promocionar, pues justamente donde estás promocionando, pues, perdón, donde vas a hacer un live o vas a hacer una promoción del producto o puntualmente una conferencia o algo por el estilo que necesitas monetizar, pues no lo lances a una página externa, no lo lances a algo relacionado a YouTube o a una landing page o a una página de alguna de las plataformas que son especialistas en este tema como Kajabi o bueno, se me fueron de repente todas, pero de todas las diferentes plataformas que hay para tal fin como Hotmart y demás. Sino hace un video bien hecho por streaming o cuelga o programa un buen video, un buen live por Facebook directamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente, pues tienes a la gente directamente en la plataforma y esto te va a permitir todas esas ganancias. Entonces, ahí por encimita ya hemos mencionado más o menos unas 6 7 cosas que te van a ayudar en este proceso, ¿cierto? Ya mencionamos, Ana les estaba contando ahorita, que pues también tiene que hacer todo el proceso de actualización del SDK. Hablamos también de todo lo relacionado a las apps y cómo ellas se relacionan pues con las cuentas publicitarias y demás. Y pues bueno, ahorita estábamos pues adelantando un poquito algunos tips de cosas justamente que pueden hacer para que la gente no salga de Facebook, no salga de Instagram y se mantenga allí y pues la información no se pierda, ¿no? Así es, hay un tema súper importante y es que finalmente si en tu negocio y demás, digamos que no se puede solamente mantener todo en Facebook, hay una recomendación que hacen también y es hacer una triangulación. Y es decir, no quedarnos solamente con esa plataforma, sino poder hacer un rastreo y hacer, digamos que también un tema de campañas desde otras plataformas. Finalmente también está Google Ads, que con todo el tema de Google Analytics nos permite poder hacer como una correlación de qué puede ser y demás, ¿sí? Adicionalmente, hay otra recomendación que hacemos y es si estás haciendo un tema de generación de leads por una campaña de Facebook, trata de que sea una única campaña para cuando la vayas a comparar. Entonces, digamos que, no sé, si en una estás dando un gancho A y en Google Ads normalmente haces el mismo gancho, da un gancho B. Con eso sabes que los que lleguen por un lado son diferentes a los del otro y más o menos puedes tener como una balanza de que se está dando por un canal y que por el otro. Entonces, digamos que acá más allá de entrar en pánico y demás, es más como, bueno, cómo nos volvemos estratégicos y realmente hacemos que nuestras campañas sean más orientadas y logramos tener un feedback realmente de las personas a las que podemos hacer este tema de esta información. A nivel de retargeting o remarketing, lo que normalmente se puede desarrollar también es la estrategia de video, donde las personas que ya han visto más del 50, 60, 70% del video, pues también nos está generando como un tema importante para seguir dando la información directamente desde Facebook. Entonces acá la invitación es a generar campañas cada vez más atractivas para este tipo de personas, donde tengamos más claro cómo puedo hacer para que las personas entiendan que puedo suplir su necesidad y qué les doy a cambio de que me den sus datos o realmente se contacten conmigo. Y también cómo hacemos para hacer esa triangulación, para poder medir por un lado y otro, porque hay un tema en especial que sucede acá y es que también el seguimiento de eventos no es tan largo como antes. Entonces, en eventos de, por ejemplo, en productos o servicios que tomen más de 7 días, en tomarse la decisión, pues ese tracking también lo perdemos y obviamente es la mayoría de los negocios. Entonces, también son cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta y ver cómo cambiamos un poquito el chip del tipo de campañas que estamos haciendo para lograr tener esos datos. Eso es como una de las recomendaciones también que se dan. Claro, y esa parte de la triangulación que me parece súper importante porque también no se trata solamente como de quedarnos pues que Facebook y Apple van a hacer todos estos cambios y entonces va a ser complejo, sino pues hay que explorar justamente todas las alternativas para que sea fácil hacer el ejercicio, ¿sí? Obviamente, volvemos y repetimos, este tema está ligado solamente a dispositivos móviles, lo que quiere decir que de todas formas, si bien el gran grupo en este punto de personas que entra a ver las campañas y demás está sí o sí
en los dispositivos móviles, pues también hay un grupo específico para ciertas marcas que se encuentra en las versiones de computador, ¿cierto? De escritorio o de laptops. Entonces eso quiere decir que igual hay un público interesante allí. Pues nosotros manejamos marcas que son solamente ocupan el 10%, pero hay otras marcas en las que ocupa el 30, 40, 50%. O sea que en ese caso, esas empresas a las que solamente les está impactando el 50% para el tema mobile, pues el impacto en las campañas también solamente va a ser del 50% y el otro 50% casi que va a seguir funcionando igual en este punto, ¿sí? Obviamente, obviando, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con lo de Google y todo lo que tiene que ver con la parte de cookies. Pero hablando puntualmente de iOS, pues tenemos como todavía esa oportunidad de seguir evolucionando en ese sentido. Y pues ya el tema justamente de hacer campañas muchísimo más inteligentes, muchísimo más al detalle, con muchísimo más criterio y de sentarse, como lo hemos dicho en varias ocasiones, a analizar pues el perfil de los clientes, el proceso comercial que estás llevando, cuáles son como todo el customer journey que tienen desde el momento inicial al momento final en ese proceso y de esa misma manera pues ir analizando los datos históricos también que tienes para poder tomar decisiones. Sí, digamos que acá es un tema de sentarte con tu equipo de trabajo, analizar las cifras, analizar los detalles y poder lanzar unas campañas hacia adelante que estén pues, muchísimo más estructuradas en ese sentido. Pero creo que a pesar de que hay tanta incertidumbre en el tema, muy probablemente pues vayamos a salir bien librados de todo esto. Hay muchísimas alternativas de todas maneras para lograrlo. Así que, pues yo pienso que eso es todo por hoy, es todo por ahora. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema, así que estén muy pendientes. Si quieren que ampliemos algún tema, también nos cuentan, escríbanos por privado, por DM, o sencillamente mándenos un correo. Los invitamos a que visiten nuestra página web, appideas.us. Allí tenemos una sección que se llama Blog, donde estamos subiendo algunos resúmenes adicionales, algunos temas concretos que nos pueden servir muchísimo. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial y nos vemos la otra semana. Vale, un gusto estar en este espacio y lo que dice Camilo, lo que quieran que revisemos, alguna pregunta, lo que sea, saben que estamos para ayudarles. Y pues nada, nos vemos el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal. Gracias. Chao, bye bye. Bye bye.